Bienvenidos, este es nuestro segundo módulo y lo hemos llamado Pensar las intervenciones de enseñanza en la clase. Si ustedes se acuerdan, en el módulo anterior estuvimos conversando juntos acerca del pensar la clase. Se trata ahora de centrarnos en torno a las intervenciones. Se trata de meternos en algunas cuestiones que en algún sentido tienen que ver con el cómo enseñar, aunque no necesariamente se circunscriben al aspecto del cómo. El que ven en pantalla es Julio Leite. Julio Leite es un poeta fueguino, nació en Ushuaia en 1957. Escribía este poema: arranque sus costillas y su esternón, construya las cuadernas, ponga su alma de mascarón de proa, extienda sus ganas como velas, gane el viento que le deben y llore, luche, ame, mate, llore, luche, hasta hacer el mar. El poema se llama Cómo ser un barco. Y en algún sentido nuestro encuentro de hoy tiene que ver con esto. ¿Cómo hacer? En este cómo hacer tenemos que construir nuestro mar. Tenemos que dar vida a nuestro mar, y de eso trata nuestro módulo. Recuerden que en el encuentro anterior referíamos a las decisiones involucradas en el pensar la clase y hablamos de una doble progresión. Una progresión que comienza preguntándonos por el sentido de la clase y por la intencionalidad que nosotros ponemos en nuestra clase, que desde allí se interroga por las categorías conceptuales a enseñar en la clase y que define desde ahí los desafíos cognitivos que le proponemos a los alumnos. Llamábamos a esto la primera progresión, la del sentido, que se pregunta por el por qué, la de las categorías conceptuales, que se pregunta por el qué, y la de los desafíos cognitivos. Decíamos que la segunda progresión, llamábamos a esta progresión intradidáctica, se cuestiona por el formato didáctico, se cuestiona por los recursos didácticos y se cuestiona por el tiempo. Esto es, las decisiones que tienen que ver con la forma, la organización que le damos a la actividad en la clase, las decisiones que tienen que ver con los recursos que vamos a usar como apoyaturas por la clase y las decisiones que tienen que ver con cómo vamos a distribuir el tiempo en estas actividades de la clase. Ahora, esta doble progresión no es una progresiones que se conforman de manera independiente una de otra, porque todas las decisiones de carácter intradidáctico, específicamente las que hoy más nos van a importar en este módulo, que tienen que ver con el formato didáctico, no están separadas de la que llamamos la primera progresión. El formato didáctico tiene mucho que ver con el sentido que le asignamos a la clase, tiene que ver con las categorías conceptuales que vamos a enseñar en esa clase y ciertamente con los desafíos cognitivos que vamos a proponer en la clase. Si me permiten, nos vamos a detener un instante en estas cuestiones. Podríamos pensar que la cuestión metodológica tiene concepciones diferentes, depende desde dónde lo abordemos. Me quiero meter en principio con lo que podría yo llamar las tesis erróneas del método, o esto que puede denominarse como la tesis lineal del método. Para la tesis lineal, los métodos de enseñanza estipulan pasos y reglas fijas y desde allí se enseña en una secuencia lineal, de un paso al siguiente y de ese al que le sigue. En este sentido, la cuestión metodológica se reduce básicamente a un modelo de instrumentación técnica. La tesis lineal del método considera que los métodos son de aplicación universal, esto es, pueden aplicarse en cualquier espacio de clase, pueden aplicarse en cualquier momento, pueden aplicarse en cualquier grupo. En verdad los métodos son métodos bien generales y a lo sumo la pericia del docente tendrá que ver en adecuar este método ya definido a sus realidades particulares. Finalmente, la tesis lineal del método considera que los métodos se elaboran fuera del aula. Esto es que hay una serie de
especialistas o a veces pedagogos que definen metodologías, que sugieren metodologías y que entonces los docentes la toman de los libros, la toman de los textos o de apuntes o de circuitos de capacitación y luego sencillamente se trata de aplicarlos. Si tuviéramos que buscar una metáfora, diríamos que la tesis lineal del método tiene que ver con los desfiles, con un desfile militar. Esto es, todos van al mismo paso, el pie adelante derecho de todos está adelante cuando el pie izquierdo de todos está detrás. De modo que con la tesis lineal del método definido desde la metáfora del desfile, pues todos marcan el mismo ritmo. Sin embargo, el método no es esto. El método es un derivado devenido de la especificidad del contenido que se enseña. El método es un derivado devenido de las características particulares de los estudiantes y el método es un derivado devenido de las intencionalidades del docente. Les dije contenido, les dije estudiantes y les dije docente. ¿Les suena? Volvamos a la primera progresión. Es decir, estamos diciendo que el método es un derivado de las categorías conceptuales que vamos a enseñar, que el método es un derivado devenido de los desafíos cognitivos que vamos a proponer y que el método es un derivado devenido de las intencionalidades que tenemos, o sea, del sentido que le asignamos a la clase. Y allí tenemos esa primera progresión: sentido, categorías conceptuales, desafíos cognitivos. Lo que estamos diciendo es que la decisión metodológica es una decisión que solo puede tomarse considerando las particulares características que tiene el contenido, las particulares características que tienen los estudiantes y nuestras particulares intencionalidades. Díaz Barriga es quien hace mucho tiempo atrás presentaba esta cuestión metodológica con el juego de la interacción entre dos conjuntos, esto que él llamaba lo epistemológico subjetivo con lo epistemológico objetivo. Decía Díaz Barriga, no hay alternativa metodológica que pueda omitir el tratamiento del contenido a la vez que la consideración de quienes interactúan con dicho contenido. Y allí está en esta interacción de estos dos conjuntos, lo subjetivo con lo objetivo, las dos cuestiones fundamentales que intervienen en lo metodológico, la de los sujetos y la del objeto. En los sujetos tenemos a los sujetos que aprenden, con los desafíos cognitivos que les son propuestos, con las características etarias que tienen, con las características de propias historias que tienen, con las características de saberes que portan. Y tenemos, por ciertamente, los docentes, con las intencionalidades y los sentidos que le han puesto a la clase. Y en lo epistemológico objetivo tenemos los contenidos, esto es las características específicas del contenido, pero básicamente las categorías conceptuales que hemos seleccionado de ese contenido para ser enseñadas. Estamos diciendo que entonces el método, la forma de enseñar, se decide considerando las características particulares de la disciplina. Estamos diciendo que esa decisión referida a las características que devienen de las particularidades de la disciplina no pueden omitir la lógica con que este contenido construye conocimiento, o sea, la lógica con la que investiga, y en consecuencia estamos diciendo que el método es entonces particular para cada disciplina. Esto es la consideración de lo epistemológico objetivo dentro de la interacción a la que nos referíamos. Pero también estamos diciendo que el método se decide tomando en cuenta las características particulares de los estudiantes y las peculiaridades que son propias del proceso de aprender de ese grupo etario. Y estamos diciendo que el método es también el resultado de las posturas teórico-ideológicas que asume el equipo docente. En definitiva, estamos diciendo que el método es particular no solo para cada grupo o clase, sino para cada equipo docente, y aquí está la consideración de lo epistemológico subjetivo, a lo cual nos referíamos. De allí que, entonces, si la decisión metodológica es una decisión
que deviene de particularidades, tenemos que decir que entonces el método es una construcción. Es una construcción que considera los aspectos particulares de la disciplina, que considera los aspectos particulares de los estudiantes y los aspectos particulares del equipo docente. Y como es una construcción y es diferente para cada caso, de alguna forma estamos diciendo que la construcción metodológica se elabora desde la propia casuística. Es Forlán y es la Gloria Edelstein, queridos pedagogos argentinos, quienes acuñan la noción de construcción metodológica para referirse a esta particularidad que tiene lo metodológico y que se define desde cada caso particular por cada caso docente. Si la metáfora de la tesis lineal del método es el desfile, la metáfora de la construcción metodológica es la murga. La murga no tiene preestablecido los pasos. Los murgueros bailan, saltan, cantan al son de la música que la propia murga propone, pero entran y salen de acuerdo a la propia energía. No hay un libreto preestablecido, a lo sumo hay algunos acuerdos previos. Eso es la construcción metodológica. No todos marchan en el mismo sentido. Es la decisión del conjunto el que define cuándo aparece cada uno. Y en este sentido decimos que es la decisión del conjunto docente o del equipo docente la que decide qué decisiones tomar en términos de propuesta metodológica. Nuestra pregunta al respecto sería, entonces, considerando la construcción metodológica, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué desafíos voy a proponer a los estudiantes en función de a quiénes estoy enseñando y para qué le enseño? Y desde allí, entonces, ¿qué propuesta voy a construir? ¿Cómo elaboro mi propuesta de enseñanza? Esta construcción metodológica es nuestro estilo de clase y las actividades que incluimos en este estilo se pueden pensar con la lógica de los segmentos. Referíamos a ellos en nuestro primer módulo. Cada propuesta que hacemos define un desafío cognitivo, se realiza desde una determinada intencionalidad y se concreta bajo un determinado formato didáctico. Y estas actividades que proponemos se apoyan en ciertos recursos didácticos.